Hola, soy Daniel, y aunque no suelo hablar de esto, creo que es algo que necesito sacar de mi cabeza. Lo que les voy a contar me pasó hace ya varios años, en el 2009, cuando tenía 15 años. No es algo de lo que me sienta orgulloso, pero sí es algo que marcó mi vida de una forma que nunca imaginé. Siempre fui un chico curioso. Me gustaba explorar cosas en internet que no debería. No porque quisiera hacer algo malo, sino porque el morbo me ganaba. Había escuchado sobre la Deep Web, ese lado oscuro del Internet donde se supone que puedes encontrar cualquier cosa, y quise comprobarlo por mí mismo. Después de buscar tutoriales, logré descargar el navegador Tor y acceder a la Deep Web. Era lenta, rara y aterradora, pero también fascinante. Encontré foros, videos extraños y muchas cosas que de inmediato me dieron escalofríos. Pero como dije, mi curiosidad era más fuerte, y seguía navegando, abriendo ventanas y explorando todo lo que pudiera. Con el tiempo me acostumbré a la lentitud de la red. Abría varias páginas a la vez para que se cargaran mientras revisaba otras. Todo iba bien, hasta que noté algo. Al llegar a una página en especial, que había dejado abierta desde hacía un buen rato, tenía un fondo negro con un texto codificado que cambiaba rápidamente, como si algo se estuviera descifrando en tiempo real. Se me hizo raro y quise cerrarla, pero la computadora se congeló. Cuando intenté apagarla manualmente, la pantalla se puso negra y la máquina se apagó por completo. Mi corazón latía con fuerza. No sabía qué había pasado. Esperé unos minutos y la encendí de nuevo. Todo parecía normal, pero sentía una sensación de que algo andaba mal. Entré otra vez a la Deep Web y, con algo de duda, busqué la misma página. Esta vez ya no estaba el texto en código. Ahora había algo peor. Un contador regresivo y una pregunta escalofriante. Vota por el nuevo protagonista de nuestro próximo video. Debajo, había 4 direcciones reales. Y entre ellas, estaba mi dirección. Sentí que la sangre se me helaba. Ahora estaban usándome en su retorcido juego, habían encontrado mi ubicación, habían hackeado mi computadora y ahora me habían metido en algo que estaba completamente fuera de mi control. Observé el contador y apenas quedaban 24 horas para la decisión. No sabía qué hacer. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que entré a la Deep Web y alguien quiere hacerme algo? ¿Decirle a mis padres? No, no podía porque sabrían en qué me había metido. Así que hice lo peor que podía haber hecho. Esperar. Cada minuto que pasaba, la votación iba cambiando. Mi dirección estaba en segundo lugar, pero cada vez más cerca de la primera. La angustia me carcomía. No dormí esa noche, pues me quedé viendo la pantalla hasta el último segundo. Cuando finalmente el contador llegó a 0, vi los resultados. Mi dirección quedó en segundo lugar. Respiré aliviado por un instante, pero la tranquilidad se esfumó en un segundo, porque debajo apareció un mensaje. Suerte para los no ganadores de la votación. Pronto tendrán otra oportunidad. En ese momento me di cuenta de que no estaba a salvo. Podría ser el siguiente. Me dediqué a rastrear la dirección ganadora, pero no logré dar con algún contacto. Solo podía pensar en la persona que había sido elegida. Intenté ver la transmisión con mucha angustia de lo que harían con esa persona, pero esta era privada. Para acceder necesitaba pagar con criptomonedas, y claramente no tenía ni idea de cómo conseguirlas. No pude hacer nada. Pasé días sin poder dormir, revisando cada noche la misma página, viendo si mi dirección aparecía de nuevo. Pasaron los meses. Me volví paranoico. No podía estar tranquilo, sentía que alguien me seguía, que en cualquier momento me iban a encontrar. Mi familia notó que algo estaba mal conmigo, pero nunca les dije nada. Pensaron que solo era un comportamiento momentáneo de adolescente. Un día, como muchos otros, como ya era algo horriblemente rutinario para mí, intenté entrar nuevamente a la página.
Pero esta vez había algo diferente. La página ya no existía. Decía sitio no disponible. No sabía si alegrarme o asustarme aún más. Pensé que quizá la habían tumbado o que alguien los había atrapado, pero eso nunca lo supe. Por más que la página ya no existiera, sabía que alguien, en algún lugar, tenía mi información y podría seguir con esa horrible cadena de crímenes. Años después sigo pensando en eso. No puedo evitar sentir que me observan, que cada acceso en internet me puede meter en problemas de nuevo. Todo por mi maldita curiosidad. Como habrás escuchado en la historia anterior, en un mundo repleto de distracciones, encontrar herramientas que te ayuden a navegar de manera eficiente y enfocada es esencial. Para esto hay una solución, Opera One R2, el cual no es solo otro navegador, es tu puerta de entrada a una experiencia en línea más inteligente, organizada y a tu diseño. Estos son algunos de sus beneficios. Si eres de los que acumulan múltiples pestañas abiertas por semanas y no recuerdas siquiera qué hay en ellas, con la función de Tab Traces puedes identificar rápidamente las pestañas que has visitado recientemente. Cuanto más oscuro sea el subrayado, más reciente es la pestaña visitada. Y con Tab Islands, las pestañas se organizan automáticamente por contexto o cuando abres enlaces desde una misma página. Así puedes agrupar, colapsar o expandirlas según lo necesites, ahorrando espacio y manteniendo todo en orden. Introduciendo a la herramienta Aria, una función de inteligencia artificial integrada. Con ella puedes acceder a la línea de comandos con unas pocas teclas simples. Desde ahí puedes hacer cualquier pregunta o incluso generar imágenes. Por otro lado, gracias al reconocimiento de imágenes, con Aria puedes obtener más información sobre las imágenes que subas. Ahora imagina que estás inmerso en tu música favorita. Con el nuevo reproductor de música flotante, puedes llevar esa experiencia contigo, dentro o fuera del navegador, mientras trabajas, navegas o simplemente disfrutas del momento sin interrupciones. Además, con la función de split screen, puedes usar dos pestañas al mismo tiempo, arrastrar, organizar y trabajar simultáneamente. Yo lo utilizo para leer y grabar sus relatos, mientras reviso al mismo tiempo la calidad del audio para que todo salga en orden. Y para los que buscan personalización, Opera One R2 ofrece temas que evocan atmósferas muy interesantes. Puedes probar Midsommar, dándole un brillo como el sol de mediodía al navegar por internet. O el tema Aurora, que es el que utilizo actualmente. Un tema suave y oscuro, inspirado en las auroras boreales. Estas solo son algunas características que puedes encontrar en Opera One R2. Entra al enlace de la descripción para descubrir todos sus beneficios. No es solo un navegador, es una herramienta poderosa para dominar el internet. Hola, soy Alex. Hoy quiero contarles algo que me pasó cuando me mudé a un pequeño vecindario en Illinois. Un lugar que, en apariencia, era tranquilo y perfecto para empezar de nuevo. Pero en la oscuridad de ese lugar descubrí algo que jamás podré olvidar. Me había trasladado desde Texas por cuestiones de trabajo. Mis padres son mexicanos, pero yo nací y crecí en Estados Unidos, así que estaba acostumbrado a moverme de ciudad en ciudad sin mucho problema. La empresa para la que trabajaba me asignó un pequeño departamento en un vecindario nuevo, donde apenas estaban construyendo más viviendas. La mayoría de las casas estaban vacías o en obra negra. A primera vista, el lugar me parecía perfecto. Tranquilo, silencioso, sin vecinos molestos. Todo lo contrario a la ciudad de la que venía. Los primeros días fueron bastante normales. Me instalé, exploré un poco la zona y me acostumbré a la rutina de mi nuevo empleo. Pero había algo que desde el principio me llamó la atención. Justo frente a mi departamento había una construcción en proceso, sin puertas ni ventanas completas, solo la estructura de concreto. Y cada noche, sin falta, llegaba una van blanca. Siempre eran los mismos 3 hombres. Se estacionaban en la cochera a oscuras, bajaban rápidamente y desaparecían en la sombra. A veces se quedaban toda la noche, otras solo un par de horas. Lo curioso era que nunca prendían luces, nunca había ruido, y la construcción no avanzaba ni un solo ladrillo desde que llegué. Al principio pensé que sería algún tipo de mantenimiento o vigilancia,
No le di importancia, pero con el paso de los días, la curiosidad empezó a ganarme. Empecé a espiar desde mi ventana cada vez que escuchaba la camioneta llegar. No veía mucho, la oscuridad del lugar lo hacía difícil, pero siempre estaban allí, en silencio como si estuvieran esperando algo. Una noche todo cambió. Eran las 3 de la mañana cuando me despertó un grito. Era un grito desgarrador, de esos que se te clavan en el pecho. Me levanté de un salto y corrí a la ventana. En la penumbra vi algo que me dejó helado. Una mujer salió corriendo de la construcción, descalza, tambaleándose como si estuviera herida. Apenas logró dar unos pasos antes de que 2 de los hombres la alcanzaran. Forcejearon con ella, y en cuestión de segundos uno le clavó algo en el cuello. La mujer se desplomó casi al instante y la arrastraron de regreso al interior. Me quedé paralizado. Mi mente no lograba procesar lo que acababa de ver. Apenas reaccioné para llamar al 911. Con las manos temblando les conté todo. Pedí ayuda de inmediato. Me dijeron que enviarían una patrulla, pero tardaron casi 3 horas en llegar. Cuando los oficiales finalmente revisaron el lugar, no encontraron nada. Todo estaba vacío, ni rastros de la mujer, ni signos de actividad reciente. Me preguntaron si había bebido o tomado algo. Sentí que no me creían, pero yo sabía que lo que vi fue real. Después de eso, el vecindario volvió a su extraña calma. No volvió a aparecer la van por varios días y hasta llegué a convencerme de que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero una noche, cuando ya casi había olvidado el incidente, la camioneta volvió. Esta vez decidí que no podía quedarme sin hacer nada. Esperé a que los 3 hombres entraran al edificio y con mucho cuidado, crucé la calle. Me acerqué a una de las ventanas sin terminar y me asomé. Lo que vi adentro me revolvió el estómago. Uno de ellos estaba moviendo un pedazo de pavimento en el piso, revelando una trampilla de metal. La abrieron con facilidad y desaparecieron por una escalera que conducían hacia un sótano. Esperé unos minutos, pero no volvieron a salir. Mi corazón latía con fuerza. Me regresé corriendo a mi departamento y llamé nuevamente a la policía, esta vez insistiendo en la urgencia de la situación. Minutos después llegaron varias patrullas. Los oficiales irrumpieron en la construcción y entraron al sótano. Lo que encontraron ahí abajo fue algo que nunca había imaginado, ni en mis peores pesadillas. El sótano era un set de filmación de películas snuff. Había luces, cámaras, mesas de metal y jaulas oxidadas. Encontraron cajas llenas de cintas, con imágenes que eran demasiado perturbadoras como para describirlas aquí. Había pruebas de que esos hombres llevaban a personas a la fuerza, grababan atrocidades y luego vendían el material en la Deep Web. Más de 150 cintas fueron encontradas, pero solo lograron localizar 10 cuerpos. Lo demás había sido desechado en bosques y terrenos baldíos cercanos. Nunca me sentí tan vulnerable como esa noche. La policía me agradeció por reportarlo, pero yo no podía dejar de pensar en todas las veces que vi a esos tipos, y no hice nada antes. Me pregunté cuántas vidas se podrían haber salvado si hubiera actuado antes. Me fui de ese lugar apenas pude. La empresa accedió a trasladarme de vuelta a Texas, pero aunque cambié de ciudad, ese evento me dejó marcado. No he podido dejar de pensar en cuántas otras casas o lugares como ese podrán existir. ¿Cómo es que algo tan horrible puede esconderse a simple vista sin que nadie se dé cuenta? Y me atormenta la idea de que, aunque yo pude escapar, otros no tuvieron la misma suerte. El mundo es más oscuro de lo que imaginamos, y a veces, ser curioso puede ponerte en el camino de algo que desearías jamás haber descubierto. Nunca fui de los que se metían en problemas. Siempre he sido más bien tranquilo, pero creo que la curiosidad es una de esas cosas que nos llevan a hacer estupideces de las que luego nos arrepentimos. Mi nombre es David, y lo que les voy a contar es algo que me pasó hace unos años, y hasta hoy sigo sintiendo las consecuencias de mis malas decisiones.
Esto no es una historia de fantasmas ni de monstruos. Es algo peor. Algo real. Era el 2011. Yo tenía 16 años, y como cualquier adolescente pasaba mucho tiempo en internet. Me gustaba explorar cosas raras, foros de teorías de conspiración, videos extraños y todo lo que pudiera encontrar que me diera esa sensación de estar descubriendo algo prohibido. Fue así como me interesé por primera vez sobre la Deep Web. Decían que allí podías encontrar cosas que ni te imaginabas, desde documentos filtrados hasta cosas mucho más turbias. Me intrigaba, pero también me daba algo de miedo. Sin embargo, la curiosidad me ganó. Después de leer varios tutoriales, instalé el navegador Tor y entré. Al principio no encontré nada fuera de lo común. Solo foros de gente hablando de cosas bizarras, tiendas extrañas y muchas estafas. Pero luego, tras varias horas de búsqueda, encontré un sitio con un nombre que me llamó la atención. Archivos perdidos. Prometía documentos clasificados de gobiernos y corporaciones. Cosas que supuestamente habían sido eliminadas de la red convencional. Sin pensar mucho, descargué un archivo comprimido llamado clasificado.zip. Lo abrí esperando encontrar teorías locas, pero lo que vi me dejó helado. Al abrirlo encontré una serie de documentos que parecían informes en clave, pero entre ellos había uno que contenía un mensaje claro: ya estás dentro, y nosotros también. Al principio pensé que era una broma, pero segundos después mi cámara web se encendió sola, y la pantalla se puso negra con una línea de texto: salúdanos, te estamos viendo. No entendía nada. Sentí un nudo en el estómago. Ya en pánico desconecté el internet de inmediato y apagué mi computadora. Durante horas revisé mi computadora buscando archivos sospechosos y desconecté todos los dispositivos electrónicos de mi casa. Después de muchas horas creí que solo sería un susto momentáneo, pero lo peor vino al día siguiente. Todo parecía normal por la mañana, hasta que intenté entrar a mi correo y descubrí que estaba bloqueado por actividad sospechosa. Contacté a soporte y logré recuperarlo, pero ahí fue cuando encontré un mensaje de un correo extraño. Decía: sabemos todo de ti. Y adjunto venía una lista con los nombres de mis familiares, sus direcciones y hasta fotos de sus redes sociales. El miedo que sentí en ese momento no se lo deseo a nadie. Cerré la laptop y me quedé en silencio por horas. No sabía qué hacer, si contarlo o simplemente fingir que nada pasaba. Pero los correos seguían llegando, cada vez más perturbadores. Me enviaban fotos mías desde ángulos que parecían tomados desde mi propia cámara web. Los mensajes decían cosas como: tienes una deuda con nosotros, David. $5,000 o tu familia lo pagará. Intenté cambiar contraseñas, cerrar redes sociales, pero nada servía. Ellos seguían allí. En un momento, mientras hablaba con un amigo para advertirle sobre las publicaciones extrañas que había en mi cuenta, el chat se llenó de mensajes sin sentido que yo no escribí. Era como si alguien estuviera tecleando por mí. Sentía que no tenía salida. Empecé a obsesionarme con la idea de que alguien estaba detrás de cada una de mis acciones. Me daba miedo encender la computadora, pero al mismo tiempo no podía evitar hacerlo, esperando que todo se resolviera por sí solo. Recuerdo que una noche, mientras intentaba dormir, escuché notificaciones seguidas en mi celular. Cuando lo revisé, vi múltiples mensajes desde mi propia cuenta de correo con el asunto: sabemos que sigues ahí, y un archivo adjunto. No me atreví a abrirlo. Simplemente apagué el teléfono y traté de ignorarlo, pero esa angustia tan grande que tenía no me dejó dormir. Empecé a notar pequeños detalles en mi entorno, que me ponían aún más paranoico. Mi computadora encendiéndose sola en medio de la noche, notificaciones de mis cuentas bancarias sobre cargos no reconocidos. Incluso mi historial de búsqueda mostraba cosas que yo nunca había buscado. Mi desesperación llegó al punto en que desenchufé todos mis dispositivos y los guardé en un cajón.
pero cada vez que me conectaba a internet desde otro lugar, los correos seguían llegando. Pasaron semanas en las que me sumergí en un estado de ansiedad constante. No podía contarle a mis padres porque tenía miedo de lo que pensarían, y porque me avergonzaba haberme metido en algo tan peligroso por simple curiosidad. Finalmente tomé la decisión de formatear mi computadora por completo. Pensé que eso podría ayudar, que si eliminaba todo ellos perderían el acceso. Pero la realidad fue otra. Apenas prendí mi computadora, recibí un mensaje nuevo. Última advertencia. Paga tu deuda o atente a las consecuencias. Esa fue la gota que derramó el vaso. Sabía que ya no podía ignorarlo. Después de semanas de paranoia, la página Archivos Perdidos desapareció de la Deep Web. Intenté acceder de nuevo varias veces, pero me apareció un mensaje de error. Mi última decisión fue cerrar mi correo, eliminar todas mis redes sociales y cambiar de número telefónico junto con un nuevo equipo. Así pensé que al fin todo habría terminado. Por un tiempo dejé de usar redes sociales. Evitaba lo más que podía entrar a páginas poco conocidas, pero nunca me sentí realmente seguro. Inicié un nuevo correo, pero cada vez que recibía un correo de una dirección desconocida, sentía un nudo en el estómago. Años después, sigo sintiendo esa paranoia de que alguien vuelva a tener toda mi información y me acosen como aquella vez. Es muy perturbador saber lo que pueden lograr solo con un clic, en donde no debes estar. Cada vez que enciendo una computadora, no puedo evitar sentir que alguien podría estar al otro lado de la pantalla, espiándome, viendo cada movimiento que hago al usar el internet. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Soy Andrés y lo que voy a contarles es algo que me ha perseguido por años. No soy de los que creen en teorías de conspiración ni en cosas paranormales, pero hay momentos en la vida que te hacen replantearte todo. Lo que me pasó fue algo que nunca debía haber encontrado, pero que de alguna manera terminó en mis manos por simple casualidad. O eso quiero creer. Todo empezó hace varios años cuando decidí actualizar mi computadora. Me gusta construirla con piezas usadas, y un día encontré un puesto de una van donde vendía de todo un poco, con cosas por toda la banqueta extendido en una manta. Entre monitores viejos y teclados amarillentos, encontré un disco duro que me llamó la atención. El vendedor me dijo que provenía de una empresa que había cerrado hace años, y como no había manera de comprobar su estado, me lo dejó a un precio casi regalado. No lo dudé y lo compré. Cuando llegué a casa, conecté el disco duro con la esperanza de encontrar alguna información que me diera una idea de su procedencia. Al principio solo había archivos aburridos, documentos financieros, reportes de empleados, fotos de reuniones aburridas, lo típico. Pero justo cuando estaba a punto de formatearlo, encontré una carpeta oculta llamada Respaldo 1999. Mi curiosidad fue muy grande y la abrí. Había decenas de videos con nombres numéricos, algo que me pareció raro. Abrí el primero, y lo que vi me dejó congelado. Era una grabación en blanco y negro de una especie de sala de interrogatorio. Había un hombre encadenado, llorando y repitiendo algo en un idioma que no entendía. De repente la imagen se distorsionó, y antes de que pudiera reaccionar, vi una figura acercándose a la cámara y susurrando algo que no logré comprender. Después de eso, un sonido muy agudo salió de mis bocinas, haciéndome saltar de la silla. Pensando que era un archivo corrupto, abrí otro video, pero todos eran parecidos. Personas en habitaciones oscuras, murmurando frases extrañas, con sombras moviéndose en el fondo. Algunos videos tenían coordenadas en la pantalla, así que por curiosidad las busqué en Google Maps, pero todas apuntaban a lugares remotos, edificios demolidos hace años, y zonas boscosas sin registros. Ahí fue cuando supe que esto no era un simple archivo perdido. Intenté olvidarlo, pero no podía dejar de pensar en las imágenes. No podía dormir y ver todos esos videos, pensando en el trasfondo, empezó a consumir mi vida.
Cada vez que prendía la computadora sentía la necesidad de revisar los videos. Decidí que necesitaba hacer algo. Guardé el disco en una caja y fui a la estación de policía. Les conté que había encontrado algo sospechoso y que pensaba que debían investigarlo. Los oficiales me miraron con cierto escepticismo, pero al final lo tomaron y anotaron mis datos. Días después, recibí una llamada de un detective. Me preguntó cómo había conseguido el disco y si recordaba algo más sobre la tienda donde lo compré. Le dije que lo había comprado con un sujeto que tenía artículos en venta fuera de su van en una esquina, pero en otro día que regresé a preguntar por el disco, ya no estaba. Había desaparecido sin dejar rastro. El detective solo mencionó que seguirían investigando y me aconsejó que olvidara el asunto. Pero no pude. Quedé atrapado en el misterio. Intenté buscar información sobre las coordenadas, sobre la empresa dueña del disco, pero no había nada. Era como si nunca hubieran existido. Todo había sido borrado. Empecé a preguntarme si había algo más detrás de esos videos, algo que no debía haber visto. Lo peor es que, a pesar de que ya no tenía el disco, seguía sintiéndome con una carga muy pesada en mis hombros. Todo lo que había visto frente a mis ojos no podía ser olvidado, así como así. Pasaron los meses y un día intenté llamar a la policía para preguntar por el caso. Me dijeron que no podían darme información porque era una investigación en curso. Me pareció raro, sinceramente, pero decidí dejarlo por la paz. Sin embargo, el alivio nunca llegó. Hasta el día de hoy, cada vez que veo una grabación antigua en la televisión o en internet, me viene a la mente esas personas encadenadas, los ruidos incomprensibles y una sensación perturbadora de que alguien pudo haber sido objeto de actos muy perversos en esas grabaciones. No sé si hice bien en entregar ese disco, pero algo me dice que algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. Por mi salud mental.